Hola, ¿cómo están, chicos? Buenos días. El día de hoy concluimos con las expresiones sobre contaminación. Vamos a ver el día de hoy dos, que es por ruido y contaminación visual. No son muy comunes de detectar porque generalmente estamos acostumbrados a cierto ruido, de acuerdo al ambiente en donde nos encontremos, o igualmente también al ambiente que nos presenten visualmente hablando. Entonces, pero por eso es que les comento que no estamos muy acostumbrados a verlas como contaminación. Sin embargo, si exceden ciertos límites, por ejemplo, en el caso del sonido, o si hay una saturación incluso de cables de luz, de anuncios, entonces ya estamos considerando que se trata de contaminación. Y como toda contaminación, según hemos visto, que es agregar algo a un ambiente de alguna manera natural, entonces causa ciertas consecuencias, tanto en nosotros como no estamos acostumbrados a lo mejor a verlo desde otras especies, pero por supuesto que causa ciertas consecuencias también en los animales, por ejemplo. Entonces vamos a definir iniciando la contaminación por ruido. Bien, entonces vamos a definir el ruido cuando la intensidad de un sonido es molesta e impide una audición clara. Entonces, no todos los sonidos pueden ser contaminantes. Se consideran contaminación cuando ya exceden cierta intensidad y entonces lo que percibimos ya es ruido. Y entonces la intensidad de los sonidos se mide en decibeles, esa es la unidad, porque indica la capacidad de nuestro oído para percibirlos. Nosotros tenemos un máximo de 65 decibeles. Eso quiere decir que hasta 65 nosotros no podemos dañarnos el oído. Arriba de 65 ya puede ocasionar daños incluso permanentes. Aquí tenemos una tabla de varios ruidos y los decibeles que tiene cada uno. Como encabezado dice que la exposición a ruidos superiores a 85 a 90 decibeles durante varias horas, pues sí puede causar daños irreversibles en nuestros oídos. ¿Y cuáles son esos sonidos? De entre 85 a 90, a partir de 80 está, por ejemplo, el de un despertador que sí es muy molesto, por ejemplo. El de un motociclista ya está en 90. El de los camiones pueden llegar a 100. El de una discoteca, chicos, está en 110. Entonces, imagínense si estamos ahí varias horas, ¿no? Por eso es que generalmente cuando estamos en esos ambientes, salimos con el oído afectado, como que disminuye la capacidad auditiva. Es momentáneo, pero si lo hacemos de manera continua, si nos exponemos continuamente, pues entonces sí se pueden causar daños irreversibles. Por ejemplo, un taladro neumático o disparos ya tienen de 130 a 140 decibeles. Y están los ruidos por debajo de los 80, ¿no? Que no nos pueden causar daño. Por ejemplo, una charla que esté en 60, una plática, la lluvia que esté en 50, una conversación, o el ruido de una biblioteca. Entonces, como les decía yo, arriba de 65 ya pueden causar daños, ¿no? Y ya es molesto para nosotros porque, por ejemplo, arriba de 65 ya está los ruidos del tránsito, ¿no? El claxon, el ruido del motor, etc. Bien, ¿cuáles son las consecuencias? Les decía yo que aunque generalmente no lo vemos nosotros como una contaminación el ruido, pues sí tiene ciertas consecuencias. Entonces tenemos, por ejemplo, que hay trastornos de la digestión, puede haber dispepsias, aumento de la presión arterial, aumento del ritmo cardíaco. Aquí dice, por ejemplo, se manifiesta en nerviosismo,
en vértigo, ¿no? Que es la pérdida del equilibrio. Puede haber incluso temblores de las manos. Y todo esto es porque nos afecta en nuestro sistema nervioso, en el funcionamiento. Puede haber trastornos cardíacos, trastornos en la memoria, alteraciones de nuestro ritmo respiratorio, porque incluso se siente cuando nosotros estamos expuestos a ruido como tal, a contaminación de este tipo, nos sentimos intranquilos, nos sentimos estresados, nos sentimos nerviosos, incluso nos podemos sentir enojados. Bien, esta es la actividad que les voy a colocar por el día de hoy para rúbrica. Entonces hay que, por favor, completar la tabla. En su libro tiene un poquito espacio, entonces, por favor, realízanlo en hojas de formato. Cuiden su letra y su ortografía. Es la tabla de la página 106. Hay que colocar fuente sonora, decibeles y grado de afectación. Es decir, ustedes van a hacer una investigación. Su tabla, les decía yo, está en la página 106 y tiene 2, 4, 6. Hay que investigar 6 fuentes sonoras, sus decibeles y el grado de afectación que causa al ser humano y a los animales. Como les decía yo, no solo a nosotros, ¿no? Sino también los animales se ven afectados por la contaminación por ruido. Bien, y ahora vamos entonces a otro tipo de contaminación que tampoco estamos muy acostumbrados a verla como contaminación, porque de cierta manera es atractiva. Se usa, por supuesto, en publicidad. Entonces, sin embargo, si es excesiva, pues entonces también ya se considera como contaminante. Vamos a ver también cuáles son las consecuencias de este tipo de contaminación. Bueno, la contaminación, recuerden que es cualquier cambio en el paisaje natural o artificial que pueda afectar las condiciones de vida o las funciones de los seres vivos que pues en él habitan. Entonces, cuando hay contaminación visual, nosotros podemos ver, por ejemplo, muchos carteles, podemos ver cables, como ven ustedes aquí, este poste, pues sí, como que incluso al verlo nos genera como que cierto estrés, desagrado. Por ello es que generalmente en las ciudades que construyen, últimamente los cables ya se ocultan. Pero también puede haber, por ejemplo, grafitis. Es cierto que de alguna manera los grafitis se consideran arte, pero ciertos grafitis, no todos. Porque la mayoría de los que vemos en las calles de nuestro pueblo, en específico donde vivimos, pues son, por ejemplo, palabras obscenas, son dibujos obscenos. Y son letreros que no tienen nada que ver con el arte. Por ejemplo, este que ustedes ven aquí, es desagradable verlos. Y pues más desagradable si lo hacen en nuestra casa, ¿no? Pero sí, todo este tipo de dibujos, por llamarlo así, o letreros, pueden causar entonces contaminación. ¿Por qué? Porque distorsionan, aquí dice, distorsionan el paisaje y son invasivos. ¿Cuáles pueden ser las consecuencias de este tipo de abuso en los mensajes publicitarios también, en los carteles, letreros y demás? Pues hay una sobreestimulación visual y entonces puede ser estresante para nosotros, puede causar estrés. El estrés es una respuesta del organismo cuando estamos en una situación como de peligro, entonces como que es un efecto de ese ambiente que está modificado en nosotros, nos genera estrés. Incluso también dice aquí, puede estimular el comportamiento agresivo y como tal distrae a los conductores y por ello se pueden provocar accidentes automovilísticos. No sé si les ha tocado ver que, por ejemplo, hay anuncios que dicen cancelado o de plano lo clausurado, porque están en una posición en la que pueden causar distracción al conductor y accidentes automovilísticos. Entonces, por eso es que los clausuran. Y también no tienen que estar en cantidades, tienen que tener regulado un tamaño, la cantidad de anuncios que hay en determinada zona y demás. Entonces, este tipo de contaminación
pues también tiene consecuencias. ¿Cuáles son las recomendaciones para que nosotros podamos disminuir este tipo de contaminación? Pues por aquí, por esta zona, abunda que las festividades se realicen con cohetes, ¿no? Bueno, pues eso también produce contaminación auditiva. También produce otro tipo de contaminación, pero bueno, como tal está el que podamos evitarlo para disminuir contaminación. El volumen de la música, que sea moderado y que no sea tan, y conforme avanza el día, es decir, conforme avanza la noche, tiene que ser más moderado todavía. Y sobre todo si ustedes usan audífonos, los audífonos no los podemos usar a un volumen muy, muy alto porque nos afecta el oído a largo plazo, el sentido del oído. Evitar colocar letreros en vías públicas, por lo que vimos de la contaminación visual. No fomentar o practicar el graffiti. Les decía yo, hay cierto graffiti artístico que pues sí se puede practicar y fomentar, y para ello hay ciertas a lo mejor zonas autorizadas, pero el graffiti que veíamos como tal ejemplo, pues ese no. Fomentar siembras de plantas y árboles. El ambiente de una ciudad de por sí es estresante, entonces generalmente lo que no hacen es plantar árboles o los que hay los quitan, ¿no? Entonces todo eso incrementa la contaminación visual y por ruido. Los árboles, además de otros servicios ambientales, también pueden absorber ruido y recuerden que absorben dióxido de carbono, y pues eso también nos ayuda a disminuir la contaminación atmosférica. Evitar tirar basura en vía pública. La basura también constituye un tipo de contaminación, no solo para el suelo o el agua, sino también contaminación visual. Es desagradable ver los montones ahí de basura. Mantener la fachada de tu casa pues en las mejores condiciones, ¿no? También para que no esté, digamos, para dar una estética. La estética es parte de combatir la contaminación visual. Y algo que últimamente se ha implementado en las grandes ciudades, por ejemplo en la Ciudad de México, es los muros verdes. Los muros verdes son una alternativa ecológica porque nos dan muchos beneficios. El caminar, que simplemente nosotros vayamos caminando por un sendero o por una banqueta y que haya plantas o que haya árboles, nos da otro tipo de... cambia el ambiente y entonces incluso nos relaja, evita el estrés y que por cierto, pues en las ciudades es mayor. Entonces les voy a presentar un video que es de un proyecto que se inició, ya tiene más o menos 5 años. La empresa que lo realiza es Vía Verde y se hizo en la Ciudad de México. Entonces, los muros por ahí de viaducto, de periférico, que generalmente pues son grises, ¿no? Del color del mortero o del cemento, se cambiaron por muros verdes. Entonces, ahorita vamos a ver cómo es que se da mantenimiento a esos muros verdes. Es una empresa, les decía yo, Vía Verde, y no solo es dice aquí que cuenta con un sistema inteligente, no solo es sembrar las plantitas, se tienen que regar, dice aquí que cuenta con un filtro de agua, el agua es tratada con la que la riegan, y se da mantenimiento por medio hasta de una aplicación. Se monitorea, por ejemplo, la humedad para que las plantitas sigan vivas, les decía, no solo es sembrarla, les dan mantenimiento diario, preventivo, correctivo, y pues gracias a eso es que podemos pasar por periférico y por viaducto y ver esos muros verdes. Entonces, para garantizar que las plantas pues, se encuentren en buen estado, aquí ven estos muros verdes que se ven muy, muy bonitos, son muy agradables y proporcionan pues varios servicios ambientales, los que proporcionan las plantas, ¿no? Por ejemplo. Esos muros verdes incluso también podemos hacerlos en casa de manera muy, muy sencilla, y hay varios tutoriales por ahí en internet si les interesa. Pueden hacerlo en la pared de su casa o internamente en la pared externa o de manera interna.
Bien, pues esto sería todo por el día de hoy, chicos. Por favor, mándenme su actividad. Es la tabla, no lo olviden, por favor. Como tal, es actividad de rúbrica, entonces tiene un valor. Ya casi terminamos el semestre. Por favor, no dejen de mandar sus trabajos para que no queden con, para que su calificación sea mejor, la mejor posible. Que tengan buen día. Hasta luego.